Bueno, vamos a continuar hablando acerca de la realidad y de la actualidad de nuestro puente General Manuel Belgrano que une las provincias de Chaco, de Corrientes, de toda la región. Estamos aquí en presencia de los estudios centrales de Noticiero 9 del ingeniero Benicio Simula, que durante muchos años y mucho tiempo ha estado pregonando no solamente la conservación del actual puente Chaco-Corrientes, sino también pregonando lo que es el inicio de una hipotética obra, de una tan soñada obra de segundo viaducto entre las dos provincias. Ingeniero, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas noches. No, gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ingeniero, ¿cómo es la realidad hoy del puente Chaco-Corrientes? Y un estudio que se viene haciendo hace ya muchísimos años, me comentaba que cerca de 30 años que llevan con esto. Bueno, la ejecución del segundo puente se empezó a estudiar en el Centro Regional de Transporte, del cual yo era el director, hace 30 años atrás, dependiente de la Facultad Regional Resistencia. Ya visualizábamos la necesidad de ejecutar un segundo puente. La Cámara de Diputados del Chaco lo aprobó por ley. Se constituyó el ente biprovincial en cabeza de los dos gobernadores, en ese momento Ángel Rosas y Tato Romero Feri, y por debajo la Junta de Dirección de Proyecto, que era manejada por los dos ministros de ambas áreas, ¿no es cierto? En ese momento estaba Silva, de Ministro de Obras Públicas de Corrientes, y yo en la provincia del Chaco. Estuvimos cerca, se hicieron los proyectos, los estudios. En un momento queríamos saber si había empresas interesadas en la construcción de la obra. Llamamos a inscripción de posibles oferentes, se presentaron 8 de diferentes países, caso Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Brasil, entre otros. Logramos incluir en el presupuesto del 2002, o sea, fue un compromiso del entonces presidente Fernando de la Rúa, y lamentablemente pasó lo que pasó, o sea, renunció de la Rúa, asumió un nuevo presidente y obviamente ante la situación económica dejó sin efecto todo esto. Claro. La segunda oportunidad la tuvimos, que trabajamos muy fuerte desde el Plan Belgrano, de la cual yo era delegado en la provincia del Chaco en el gobierno de Macri. El Plan Belgrano, ¿no? El Plan Belgrano. Se iba a licitar en el marco de un sistema que es el PPP, Programa de Participación Pública-Privada, un programa muy exitoso que empezó a aplicarse en Inglaterra y hoy se aplica, por ejemplo, en Perú, se aplica en Chile, se aplica en Colombia, entre otros países. Y lamentablemente cuando Macri no le va bien en la PASO, en agosto, bueno, se cae todo el plan económico y la verdad que quedamos sin posibilidades de ¿Eso, ingeniero, es netamente económico o es falta de una política de Estado? ¿Cómo lo ve usted a eso? Yo creo que falta gestión. Falta gestión. Nosotros el martes estuvimos reunidos varios sectores convocados por la Federación Económica de Corrientes. Hay una propuesta que la idea es elevar en una reunión a los gobernadores del Chaco y Corrientes. Se va a esperar que pasen las elecciones para que no se dé connotación política y que asuma obviamente el próximo gobernador en la provincia de Corrientes. Lo que nosotros planteamos es retomar la ENVI y la Judipro, que las dos provincias hagan cargo nuevamente como lo veníamos haciendo oportunamente, que se establezca una única unidad de negocio, o sea que las provincias asuman el manejo del actual puente General Belgrano, que además por alguna razón el gobierno nacional no incluyó en el corredor de la ruta 16, o sea el puente quedó fuera. ¿Y hoy quién lo maneja el puente? No, sigue manejando Vialidad Nacional, claro. Es de jurisdicción de Vialidad Nacional. De manera tal de que nosotros entendemos que se estaría en condiciones de iniciar el puente. Hay un crédito de 345 millones de dólares otorgado por el BID, con 5 años y medio de gracia. Claro. La verdad que alguien tendría que decirle al gobierno nacional, si ustedes tienen fe en el programa económico, 5 años y medio prácticamente estamos al final del segundo mandato de Milei, si Milei es reelecto, ¿sí o no? Sí. O sea, no hay excusas para no aceptar y empezar. Y entendemos que la otra parte perfectamente se puede cerrar en una unidad de negocio con el cobro de peaje. Claro. Y el proyecto, ingeniero, el que se había presentado oportunamente en la gestión pasada, con Capitanich, con Valdés, ese sigue vigente. Ese que salía de Vilelas y llega a Riachuelo o El Sombrero, si no me equivoco. Está aprobado, digamos, está bien. Está aprobado, habría que
ver cómo se licita para adecuar el pliego, pero en unos meses eso se resuelve. Claro, pero el trazo, digo, es el correcto. La traza es la misma que fijó en su momento la Universidad Tecnológica Nacional. Claro. En eso no se cambió. Lo único que era un planteo ferroviario y se sacó la parte ferroviaria. Ya en realidad se sacó en el gobierno de Macri con Dietrich, porque el problema no es el costo del puente ferroviario, el problema es que hay que reconstruir el ramal ferroviario desde Corrientes hasta Curuzú-Cuatiá, hay que hacer la circunvalación de resistencia desde Puerto Tirol y hay que renovar las vías desde Puerto Tirol hasta Vía Teray. Ese costo es superior a lo que significa el puente ferroautomotor. Además... Claro, ¿cuántos años de dejadez, digamos, que tuvo eso, ¿no? Claro, pero además hoy la urgencia es el puente automotor, porque si existiera algún inconveniente en el actual puente, el caos económico y social sería tan grande que realmente no tenemos forma de resolverlo. Claro. O sea, el 70% del tráfico es entre el área metropolitana de Resistencia y Corrientes, gente que trabaja, que estudia uno o lo otro, que toma un avión, que va al médico, por las razones que sea. ¿Cómo se resuelve eso? Claro. No tiene forma de resolver. Entonces, es urgente, sí, en esta etapa, porque precisamente el segundo puente, suponiendo que todo vaya bien, tenemos 4 a 5 años por delante. Por eso, desde la Facultad de Ingeniería, en el 2019 encaramos un estudio para tomar 9 medidas que traten de contener la situación del tránsito del puente para que no ocurra lo que ocurrió hace 2 semanas atrás. Ahora, ingeniero, antes de ir a las principales medidas de estas 9, ¿no? Algo concreto y al grano. Hoy el puente, o como está en estos momentos, en estas condiciones, ¿puede caerse? ¿Se puede caer o no? El puente es monitoreado por profesionales de Vialidad Nacional, hay muy buenos profesionales, y tiene la asistencia de la Cátedra de Puertos de la Universidad de Rosario, que bueno, tiene un profesional de primer nivel. Esto se monitorea permanentemente. Ahora, puede acontecer, o sea, yo hoy me voy al médico, me hago todos los análisis, estoy estupendamente y a lo mejor dentro de 2 o 3 meses me aparece un problema que yo no tenía previsto. Claro. Entonces el monitoreo se hace permanentemente. Lo que más nos preocupa a nosotros es el tránsito pesado en primer lugar, porque este accidente, gracias a Dios, pudo haber sido más grave. Si hubiese ocurrido en la zona de Obenques, para los que no conocen, los Obenques son estos cables que sostienen los voladizos con la estructura central vertical, la historia podía haber sido diferente. Yo quiero recordar que hace algunos años atrás un camión impactó y muy levemente sobre los Obenques derechos del puente Zárate-Brazo Largo. Ah, sí, lo recuerdo. Estuvo como 3 o 4 meses clausurado a la mano derecha porque ningún ingeniero le va a poder la firma si no hace los análisis de carga. Claro. El puente Zárate-Brazo Largo se resolvió porque como tiene 2 manos en cada sentido, se usó el otro sentido y de esa forma se solucionó. Si acá ocurriera esto, indudablemente la historia sería diferente. Claro. Yo hoy le mandé un documento, usted va a ver una imagen, por ejemplo, de un camión que se quedó sin freno en el medio del puente e impactó a pocos centímetros lo ven que. Sí. Si a eso usted le suma que ese camión lleva cargas peligrosas, como por ejemplo el combustible que se distribuye a Corrientes y Misiones, y por alguna razón explotara, la historia sería diferente. Y no estamos contando historias que no pueden ocurrir. Una de las cosas que hicimos es relevar qué pasó con diferentes puentes, como el que ustedes mostraron en Italia, para ver por qué se desplomaron, por qué tuvieron impacto. Uno de los casos, que también está en la imagen, en el documento que le mandé, un camión explotó, llevaba cargas explosivas, explotó en el medio del puente claro. y quedó inhabilitado. Entonces, hoy nosotros tenemos... ¿Son muy similares esos 2 puentes, ingenieros? Los principios son similares. Los principios son similares, los cables podían ir en el centro, un costado, los voladizos más largos, más cortos. Los principios de estos puentes son todos iguales. Claro. Y además hay que controlar la carga de los camiones. ¿Por qué? Porque los camiones se diseñan para una capacidad de carga y para una capacidad de freno. Si los camiones van con mayor carga, le cuesta responder los frenos. Por eso, una de las cosas que nosotros aconsejamos en el peritaje es que analicen si este camión que generó el accidente no venía con sobrecarga. Sí. Y además la sobrecarga, que es el mal menor, pero sí genera inconveniente en el tránsito, es que al que la potencia no le alcanza,
y muchas veces quedan a mitad del puente. Creo que la semana pasada quedó un camión y 1 o 2 horas tuvieron que clausurar el paso hasta que sacaron el camión. Entonces, nosotros lo que aconsejamos es que exista un control de los camiones. En primer lugar la carga, en primer lugar a ver si tienen revisación técnica, y el lugar que nosotros aconsejamos es, antes de llegar al peaje, yendo del Chaco a Corrientes, a mano derecha hay todo un espacio en el cual se puede poner un sistema rápido de control de cargas y de condiciones. El tema del lado de Corrientes, ¿no? Porque está en el medio de la ciudad. En Corrientes no hay posibilidades, hay un control en Riachuelo, entre Riachuelo y el Sombrero, pero por lo menos controlemos de un lado, que se vayan cuidando. Y podíamos en todo caso, si quieren ver, controlar al otro lado para que ya al otro lado también hay un espacio para que cuando vengan, si viene con exceso de carga, bueno, que no circule más. Entonces el que se riega a circular con sobrecarga sabe que al otro lado lo van a tomar. Pero las cargas sí o sí hay que controlar, porque esto que ocurrió en el puente le puede ocurrir en una ruta, un camión que se queda sin freno, que usted entiende que está en condiciones y no está en condiciones, y además rompen la ruta. El agüellamiento que usted ve en la ruta no es producto de nuestros vehículos livianos, es producto de la sobrecarga de los camiones, que en definitiva lo terminamos pagando todos. Ingeniero, da para hablar largo y tendido de esto realmente, por ahí el tiempo en televisión es muy tirano, pero lo vamos a volver a invitar porque está bueno los 9 puntos esto que están señalando en este documento, para ir analizándolo, para ir charlándolo, los pros y los contras de cada uno de estos puntos, así que bueno, muchísimas gracias por Gracias por la invitación. Por favor.